Uy, qué intenso estuvo este bloquecito que hicimos recién, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Bueno, para relajar y descomprimir, tenemos un ¿O no? ¿Quién te Ah, O no, o puede ser todo lo contrario. Tenemos un mensaje del otro lado de nuestro WhatsApp. ¿un mensaje? Sí, yo tendría que repetir el WhatsApp porque tampoco es que no voy a laburar nada. No, 73 60 49 07 nos mandan mensajes, audios y nosotros les leemos, les escuchamos porque si vieron algo de lo que recomendamos o algo de lo que ya hablamos en algún momento y ahora lo vieron, les esperamos con ansias su audio. Así que a ver qué es lo que llega ahí del otro lado. En este caso no tenemos audio, tenemos un mensaje que dice: buenas noches, chiques. Metí maratón de todo lo recomendaron los programas pasados de Hielo. Una maravilla inclusive el testimonio de la caca de Furriel. Mensaje de agradecimiento, no quiero las nudes. Ok. Bueno, está bien. Perdón, ¿por Nadie qué quiere tiene, las ¿puedo nudes. preguntar por qué tiene que ser anónimo el mensaje? No entiendo. Yo quiero saber quién es No, esa persona porque- del bien que vio el video de la caca de Furriel. Pero ahí, a ver, Pero- no, pero ¿Quién bueno, no coartes la libertad porque hay gente que por ahí dice, che. Pero por ahí quiere que le la mandemos pe- un saludo. Pero con Vio eso todo alcanza, lo que está escuchando. hablamos. No te puso pongas- nombre. Bueno, puede pero volver a tengo mandar un nombre. mensaje, pero cualquier no te cosa. pongas loca. Bueno, que No, vuelva a porque imagínate- mandar su nombre en un mensaje si quiere que le Hay mandemos que un preservar la saludo. identidad. Imagínate Ahí va. yo la semana que viene, yo, Diego, no. Otro Diego. Diego. Manda un audio y dice, la película que dijo Vicky es una mierda. Está bien. Brian también. Así el mensaje. ¿Quién Y fue? digo- ¿Quién fue? Que le digo- quiero robar. Le quiero robar y lo Digo- quiero ver. Llegó denunciar. mensaje. Camila, un saludo a ella. Ahí está, un saludo para Camila entonces. Ah, Ay, pensé que era un amigo, dice ahora. Sí, todo. no, estoy boteando sorpresa, por estoy WhatsApp sorpresa. contacto que no tenés, Vicky. Pero ¿Yo? No, a ver, está bien. Camila, me parece bien que no des tu nombre. Así que retirá ese mensaje, eliminá el mensaje para todos, ese que dice Camila, y dejá el anterior. Decía que sos Julia. ¿Cómo? ¿Por qué? Por los ojos de Julia. Ay, no, Carlos. chicos, ¿Para qué? ¿Qué? basta. ¿Qué hizo mal? Vicky, ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué? Tenés Que ser vos ahora hay historias oficiales y la que sí. tiene que hablar sos vos. Sí, ahí voy. Voy a tener... no, es que ahora, ¿sabes qué pasa? Que pienso en que recomendé un video de una anécdota de Furriel sobre su diarrea y digo, ¿por qué hago esas cosas? Bueno, pero Pero hubo alguien que lo vio y le gustó y eso es importante. Ahí está, Camila, acelerame gracias. un poquito. Ahí está. Cállate, Manuel. ¿De quién te preguntó, Manuel? Bueno, vamos a comenzar con este bloque. El bloque ya comenzó igual. Cállate, Diego, por favor. Yo quiero que recorten todo esto porque fue todo culpa de ustedes. Vamos a empezar con, ya que escuchamos ese separador, tan polémico separador, vamos a hablar sobre Tarará, la historia de Chernóbil en Cuba. Esta es una película que vamos a poder ver a partir de la semana que viene, así que atenti ahí, pueden seguir a la película y a sus creadores en redes sociales como para estar al tanto, viste que suelen confirmarse salas, plataformas y demás, todo más sobre la hora. Así que van a poder ver esta película de Ernesto Fontán, es su ópera prima. El director pertenece al espacio de la fraternidad argentino-cubana y ahí es donde surge contar la historia de Tarará. Ahora, ¿por qué? Por lo siguiente, porque hay una conexión importante entre Cuba y Chernóbil. Y usted me dirá, ¿por qué? ¿Qué lo qué? ¿Lo puedo preguntar? Dale, sí. ¿Por qué, Vicky? Bueno, resulta que el 26 de abril de 1986 explota la central nuclear de Chernóbil en lo que en ese momento era la Unión Soviética y hoy es Ucrania, ¿no? Lo cual provoca un desastre en términos de contaminación radioactiva porque las partículas que estaban como en combustión a partir de la explosión se fueron esparciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros, unos 142.000 kilómetros más o menos, Hasta la luna. terrible. Sí. Y eso produjo como muchos tipos de víctimas y acá es como se abre como cierto debate en cuanto a cuál es el número de víctimas verdaderas de Chernóbil porque Claro, porque, a ver, las nubes tóxicas llegaron hasta Europa Occidental. De Exacto. hecho, dice la leyenda que, No, que en de España América la que también. soplaron, Sí, ¿viste? que Como sí, una que le cosa. pusieron el ventilador en Sí, Portugal, ¿viste? Sí, Lo pero cierto además- es que hay datos de que, por ejemplo, hasta Alemania llegó sin ningún tipo de problema. Hasta Francia se dice, o sea, ya quedó en el olvido. Pero vos preguntás y hay mucha gente que recuerda también un poco la historia del 80. Sí, y- Porque, a ver, si te pones a pensar, no son tantos años tampoco como para que no haya testigos
olfativos Exactamente, y sensoriales no, derechos. digo, el 86 no está muy lejos y además de que no solamente hubo víctimas que estaban directamente relacionadas con el accidente, es decir, no sé, las personas que fueron a ayudar y murieron al poco tiempo, o lo que fuesen víctimas directas, sino además niños que nacieron después con distintos tipos de enfermedades que se desarrollaron a través de justamente del tiempo, distintos cáncer de todo tipo que le iban surgiendo a las personas. Entonces, esa contaminación y esa exposición a la radiación siguió como haciendo efecto mucho tiempo después. Entonces, hablar como de víctimas de Chernobyl es hablar de un número enorme que creo que ni siquiera está estimado por la magnitud. Entonces, bueno, obviamente la gente más expuesta, que es la gente que vivía en Pripyat, que es como la ciudad que estaba cerca del reactor, fue una de las más afectadas, porque además fueron los que pasaron los primeros días absolutamente expuestos sin saber que había sucedido el accidente. Porque sabemos, hubo 2 días en los que ocultaron que esto estaba sucediendo, recién después lo anunciaron y bueno, las personas evacúan. Entonces, bueno, hubo mucha gente expuesta a la radiación. Entre todas estas personas que son víctimas también de Chernobyl, hay muchos niños. Y los niños también desarrollaron enfermedades muy complicadas. Estas enfermedades que desarrollaron los niños empezaron como a poner al sistema de salud ucraniano, se puede decir, como en una posición complicada, ¿no? Como sin poder dar respuestas, un poquito lavándose las manos también. Y ahí es donde aparece Cuba. Bien. Cuba aparece para tomar la decisión y ofrecer, digamos, una de sus riquezas, que es el personal, los profesionales de salud y el sistema de salud cubano. Bueno, de hecho, está eternamente demostrado y año tras año está reconocido como el mejor sistema de salud y los mejores profesionales de la salud, los cubanos. Exacto, entonces... Esto es casual, no tiene nada que ver con lo que estás hablando, lo que voy a hacer ahora. Mira. De poner miendo en la TV. Bueno, Fidel Castro toma la decisión de albergar esos niños y ofrecerles asistencia en salud. Diseñaron un programa que se desarrolló entre 1990 y 2011, o sea, bastante reciente, en Tarará, que es como un balneario. Y fue que es un balneario que fue fundado en los años 50 como una organización de clase media alta y que después de la Revolución Cubana se transforma en una sede de unos campamentos infantiles de la organización de pioneros José Martí. Entonces usan ese lugar, lo reacondicionan para recibir a los niños que participaban de este programa que se llamaba Niños de Chernóbil. Según los datos del Ministerio de Salud de Cuba, en total fueron 26.114 pacientes. Más de 20.000 pacientes. Una locura. El Es tremendo. 84% eran niños. Uy. Y procedían fundamentalmente de Ucrania, Rusia y Bielorrusia. El complejo Tarará contó con residencias para los niños y sus acompañantes. A veces viajaban solos y a veces viajaban con algún familiar. 2 hospitales, una clínica, un parque de ambulancias, cocina, un teatro, escuelas, parques y áreas recreativas. Porque la idea era no solamente atender a la enfermedad, sino hospedarlos a los niños, digamos, no tratarlos como enfermos. Sí, brindar contención. Exactamente, había como una idea muy interesante de que ellos no pierdan su escolaridad, de que sigan jugando, de que sigan teniendo sus actividades. En el medio, obviamente, un montón de cosas que tienen que ver con la circunstancia cubana, que tiene que ver con, no sé, el maleconazo del 94, cuando se disuelve la Unión Soviética, el bloqueo a Cuba histórico. Y en ese sentido, el documental lo que hace, para mí, es dividirse en 2 partes. Pero son 2 partes que van en simultáneo. Es decir, por momentos nos cuenta sobre Tarará y nos habla sobre estos niños, tiene algo de material de archivo, buen material de archivo sobre los niños viviendo ahí, y aparte hay algo como muy lindo que sucede entre estos chicos que tenían que ver con el campamento, que son los que reciben, es como niños recibiendo niños, como es algo muy lindo. Y tiene toda una parte en la que habla de eso y después se cuelan como partes en las que el documental abandona el tema y ya deja de hablar de Tarará y empieza a hablar de Fidel Castro y de él como figura y de cómo resolvía este tipo de situaciones y cómo Cuba
a pesar de estar viviendo una situación económica complicada y a pesar de estar sorteando momentos muy hostiles, no dio de baja el programa, siguió adelante y bueno, Un poquito la de propaganda solidaridad. en el medio. Para mí lo que me parece, claro, a mí lo que me parece más complicado es esto de que abandone el tema principal. Digo, me parece que para hablar de la figura de Fidel no era necesario dividir como en dos el documental, sino que me parece que justamente estaban unidas las cosas. Digo, hay imágenes muy lindas de Sí, a Fidel. ver, ya de todo el proyecto, que lo lleven adelante con una intro al principio diciendo, mirá, esto fue una iniciativa No, del aparte, Estado, hay un bueno, listo, ya montón- está, lo nombraste. Aparte hay un montón seguí de adelante. imágenes de Fidel, no solamente presentando el programa, sino hablando con las familias, hablando con los niños. Hay un montón de imágenes de los niños súper emocionados con Fidel. Entonces la figura de él Claro, era ya está. importante dentro de lo que Sí, es sí, la historia. es innegable la figura histórica. Claro. A ver, y además, esa tentación que uno puede sufrir o padecer ante semejante figura, te guste o no, porque incluso a la gente que no le gusta no puede negar que es una figura. Sí, no, Digo, la pero esto es de presencia. otra cosa, esto es, va por otro Claro, lado. entonces bueno, siento como que en algún punto se tienta el documental, se tienta como de irse hacia volver a regocija. contar. Yo digo se tienta porque me parece que va y vuelve, ¿no? Como esa cosa de se tienta con volver a contar la historia de Cuba, se tienta con hablar de Fidel, se tienta un poquito con hablar del Che. Cuando tenés algo y de vuelve. y que de eso se habla todo el tiempo, cuando tenés algo de lo que no se habla de lo nunca. que no se tal habla vez. mucho. Entonces, bueno, en conclusión, para mí, antes de abrir el juego, que Brian también la vio, para mí es un muy lindo documental, digo, está muy bien contado, digo, es muy entretenido y aparte tiene lindo material de archivo, me parece una muy linda historia. La única nota al pie que yo hago es esto como de abandonar el tema para ir a contar otra cosa y que por momentos quizás es como que no se trata de eso, ¿no? Digo, el tema del documental es Tarará y de repente nos olvidamos de Tarará por momentos. Y eso es lo único que yo diría como, bueno, raro, pero está muy bien igual. Brian. Yo, porque A ver. Bueno, a mí no me gustó. Así. ¿Por qué? Porque de Cuba. Claro, sí. A mí no me gustó porque pensé que no lo iba a decir Diego y yo dije, bueno, lo digo, no lo digo, pero bueno, para mí me parece, más que un documental, me parece propaganda fidelista, si sirve el término, más allá de que te guste o no te guste. Yo he leído mucho y he seguido en su momento cuando tomé conciencia de lo que fue todo el tema de Chernobyl. Por eso no te quise interrumpir en ningún momento, he leído un montón, porque es un tema que realmente me interesa mucho a nivel humanidad. No sabía que tenía como noticia, pero no sabía cuál fue el trabajo en sí que había hecho Cuba con justamente atender a todos estos chicos. Y yo realmente esperaba eso. Yo esperaba que me comentaran qué tipo de enfermedades, qué tipo de tratamientos realizaban, cómo los contuvieron, cómo los fueron sanando. Y cuando abandona, con cierto punto, como vos decís, abandona justamente este seguimiento, hay una hora que es prácticamente publicidad y no publicidad, es propaganda. Antes que me corrija acá, Edith. Lo desapruebo. Me desaprueba. Es propaganda fidelista. Si me hubiera dicho, mirá, voy a hacer un documental de Fidel, ok, todo bien, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con la Sí, política. es el no código importa. cuando pones play. Vamos por ahí. Y después vuelve otra vez al final, y esos recortes con discursos. Y la verdad que no me gustó porque yo la esperaba que encarara por otro lado. Esa fue mi visión. Va más allá que si estoy de acuerdo o no con un régimen o un modelo político. Va más allá de eso. El hecho de decir, yo esperaba realmente porque me interesaba mucho, cuando dijiste el tema, a mí me interesaba mucho porque realmente a mí lo que es Chernobyl me interesa muchísimo. Porque gran parte de la explosión de lo que hubo, de los casos de cáncer y un montón de temas, o sea que no es joda a nivel humanitario también de decirlo. Y ver también cómo manejaron mal una situación, pero tampoco para no irnos y hablar un poquito de todo lo que pasó en Ucrania y toda esa tragedia que realmente creo que prestó precedentes, y a partir de ahí, gracias a ese, si se puede decir gracias, pero gracias a ese evento se empezaron a revisar todos los reactores nucleares de todo el mundo. Entonces, y también lo mismo. Bueno, no todos, porque hay un caso complicado también que pasó en Estados Unidos y no se habló nunca. No se habló nunca. Bueno, pero se tapó. Pero vos sí, fíjate. sí, pero en base a eso, a ver, sentó precedentes. Pero no y por es- suerte no pasó nunca Fukushima ni nada de eso. Claro. No. Fukushima lo que pasó fue distinto. Realmente lo que le pasó en Fukushima fue que les pasaron todas juntas.
Porque tuvieron el terremoto. movimiento sísmico, todo. Tuvieron el terremoto. Se partió lo que es lo que ellos llaman... Las placas. No es la placa. Sería como el escudo del reactor. Y después de eso, cuando estaba enfriando y controlando la situación, tuvieron el maremoto. O sea, dale, si me mandás a Godzilla después, ¿cómo querés que controle una cosa así? Bueno, les pasaron todas juntas. A lo que voy es que no se tenía tanta información en su momento de qué pasaba, de cómo se manejaba la energía atómica. No se sabía cómo se iba a tratar hasta que justamente sale este personaje que es el tema del yodo y demás. Recordemos también, interesante, a ver, justamente todo lo contrario acá es para quitar, saquemos la ideología ultranacionalista de Estados Total. Unidos de la miniserie, pero Chernobyl justamente lo desarrolla bastante bien. Sí, va muy bien, cuenta bastante, porque se refugia mucho en los datos que sí se hicieron. Y bueno, justamente lo que le pasó a Ucrania, a ver, en un momento dicen que es lo que a mí no me gustó del documental, por ejemplo. Hay unas lecturas que las veo bastante sesgadas. Que dicen, no, bueno, porque Rusia, como la Rusia que la Unión Republicana Socialista Soviética, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. cuando cae es porque Reagan le gana la pulseada con el tema armamentista. Sí, es que ahí es donde yo creo que el documental se mete en algo que es extremadamente más amplio y tira ahí una punta y se va y deja como algo que en realidad ameritaba que si vos te sentás a dar esa discusión la des completa. Exacto. Y no hace eso, Sí. entonces en ese sentido... Omitilo y listo. Porque no estabas hablando de eso, aparte, Por no era eso, necesario. omitilo. Si vos No me era decís, necesario. sí, vamos a hablar de la disolución de la Unión Soviética, te digo, no, sí, está bien, Igual, hablemos. perdón, quiero acotar algo porque es importante tenerlo en cuenta que todos los documentales, es decir, todo el cine, está cargado de ideología. ¿Entendamos Obviamente. eso? Lo que pasa que acá esa ideología que previamente, si hablamos de esto es porque ya tenemos una idea preconcebida. Ahora, no es necesario ni siquiera que hagas mención de todo el resto, porque el documental va para otro lado. Exacto. Bueno, yo decía, cuando tiraron eso, dije, bueno, pero pará, que va linkeado, o sea, la tragedia de Chernobyl es lo que termina de fracturar y hacer que caiga el modelo del sistema por un tema, tuvieron que poner todo lo que tenían para contener esa tragedia. Y ahí es cuando es otro de los factores importantes por lo cual hace que caiga el régimen soviético. Entonces, contámelo completo. Aparte, te suma al documental, a eso voy, ¿entendés? O sea, es como que, ¿por qué no contaste también que Chernobyl también fue una de las causas por las cuales, sumado a la guerra armamentista que estaba haciendo, no lo pudieron sostener y quebró? Es un país que quebró. Sí, fue una gota que rebalsó ese Pero vaso. bueno, es eso y es lo que a mí me generó. Nada. Sí, a mí creo que no me pesó tanto como para decir no me gusta o me parece. No me pesó tanto. Me parece que nos comemos propaganda de un montón de cosas cuando vemos películas. A ver, vemos yankees, Rocky, vemos Rambo, vemos todo. Y no digo, decimos venimos nada. de ver Black Widow. Claro. Todo bien, pero. Y de última la pasamos bomba. Entonces, no me parece. A mí no me expulsó tanto. Pero sí es notable. Es notable. Y me dejó con ganas de conocer la historia de que vinimos a hablar, ¿no? Como que vinimos a conocer. Eso me pareció. Vos lo que querés decir es que yo tengo que volver a Cuba, ir ahí y averiguar todo. Bueno, sabes, si vos interpretás eso. Yo entendí eso. Bueno, está bien. Es que yo creo que hay un montón de información súper útil por ese lado. Pero bueno, en Bien. fin. Me gusta. En fin. Me gusta que se peleen. No estamos peleando. ¿Por qué querés que se ¿Nos quieren peleen? hacer Me pelear? gusta. No, pero yo hablo no de ustedes dos. Ustedes dos no me importan. Me gusta que se pelee la derecha y la izquierda, Ah, Occidente y pero Oriente, eso es lo Estados divertido. Unidos y Yo elijo la la Guerra izquierda. Fría. Sí, no, no. sí, obvio, Brian. Sí, no, del yo lado de soy la un derecha, no embole. sé. Bueno, Manu sí te acompaña de ese lado. ¿Que yo? Del lado de la derecha. Que se vayan a me Cuba. gusta el modelo socialista. Si me preguntás, me gusta Claro. el modelo socialista, pero no el comunista. Que se vayan a Bien, te Cuba. banco, yo soy socialista. Comunista no, Está socialista. bien. Después chapamos en el recreo. Cuando quieras. Basta, chicos. Pueden Bueno. chapar ahora. No, Beto, Hay que ahora no. seguir, hay que seguir adelante, Hay que, seguir. Pará, hay que ponerle poner estrellas, es verdad, el veredicto. Bueno, las estrellas para mí 3, estamos bien. Estamos súper bien, es una Yo- buena película. Mirá. Está bien, sí, está bien. A ver. Menos 3. No. Negativo no vale. Al final era derechoso. No, me dice. No. Menos 3 no vale. Menos 1. Él tenía el puño apretado así, Sí. malditos cubanos. Sí. Agítalo más fuerte. No, Estaba nada que ver. así.
No, chicos, vamos con 3. Te pido disculpas que no voy a promediarlo. Está bien. Es tu menos 3. Es tu Pero bloque, quedó asentado igual es tu tu bloque menos 3. y yo no así vine a que ganar, como digo siempre. así si que- hay gente Yo no vine que a ganar. por lo menos emitió su voto y eso me parece lo mejor. Está bien. Bueno, ¿ves? Y En un régimen él no podría Yo votar. quiero decirles que fuerte, hijo. la semana que viene vamos a poder hacerle un montón de estas preguntas al director. Ahí está. Si tenés En clase huevo. B. No, Martín, ¿viste? Si tenés Yo huevo. no tengo drama. El tema Pará. que me va a prender fuego Vicky en el programa va a decir, no, No. se lo vete para abajo. Yo no Perdón, tengo drama de ¿cuándo está hablar clase de- B? Los viernes a las 4 de la Beto, ¿qué tarde. te pasa? Y el viernes que viene vamos a contar con la presencia de Ernesto Fontán. Genial. ¿Esto qué es? ¿Un kiosco? Sí. El kiosco de hielo para todos. Y si es un kiosco, Sigue. quiero venir a comprar cosas. Vamos a comprar Sí, decilo. eso. Este es un kiosco que vende eso que vos estás viniendo a buscar. En este kiosco vengo a comprar falopa. Otra vez estoy tomando falopa. Me encanta, maldita falopa. Si vengo a las 3 de la mañana, ¿está abierto? Por favor, siempre, Y a las siempre. 5. Falopa para Todo todos. el día. Todo el día. A ver, quiero... No hay día, horario y lugar para la falopa. Vengo a Si comprar lo llevamos a falopa. domicilio, tenés que decir. ¿Qué falopa Claro. tenés para vender? El día de hoy tengo una falopa de True Crime como la que usualmente vengo trayendo. Eso hay que... Sí. Bueno, este es, vamos a hablar de Memories of a Murder Hay que decirlo, de Nielsen Tapes. el documental usa el traductor de mano. Es cierto. Están hablando. Ahora vamos a explicar por qué. Pero primero vamos a comentar. Es un documental de 1 hora 24 minutos disponible en la plataforma de Netflix y dirigido por Michael Harte. No sé cómo se dice. H-A-R-T-E. Beto, ¿cómo se dice? ¿Cómo? H-A-R-T-E. Heart. Ah, Hart, lo he dicho bien. ¿Saben quién fue? Sí, igual lo dijo desde acá abajo. Michael todo. Hart. ¿Quién fue? El editor de... ¿Cómo? ¿Qué? Miquel. No sé, Miquel. No, Le está en quedó en alemán. griego, Está en le quedó en alemán. griego. Le quedó en griego, mano. Lo único que tenías que hacer bien, un idioma. Mano, tiene 4 botones el traductor nada más. Me encanta cómo está. Sí, sí. Polinesio. Polinesia. Fue el editor de Three Identical Strangers. Ah. Que hablamos hace poquito acá. Falopa, Correcto. falopa, la Vicky. Tiene cierta dinámica por ese lado. ¿Viste? Sí. Sí, hay algo de eso. Bueno, lo que Vas haciendo tiene... el camino de la falopa. The World End. Está lleno de origen. Esto es el mapa conceptual de la falopa. No, Sí, sí. es el The World End de la falopa. Claro, sí, sí. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale? Ay, Dios, ¿de qué se trata este documental? Sobre Dennis Nielsen, y justamente la premisa de esto de que se llama The Nielsen Tapes es porque lo que tenemos es un registro de Dennis Nielsen como relatando una especie de como de sus memorias, Claro, se puede decir. Estaba en prisión, desde la le dieron la cárcel. casetera y dijo, yo voy a empezar a grabar. Hizo un podcast. Sí, Un podcast. este tipo ¿Un dijo, podcast? yo lo cuento todo. Sí. O Cuenta como- cosas. Sí, no tenía ningún problema para contar las Pero cosas. bueno, vamos a recapitular, justamente por lo que está diciendo Diego. En el año 1983, unos vecinos de Cranley Gardens llaman a un plomero porque estaban las cañerías tapadas. Este fontanero No era Mario. No era Mario. descubre algo terrible y llama a la policía. Resulta que las cañerías estaban tapadas por pedazos de carne y huesos que luego se determinaron que eran humanos. Pertenecían a Claro, humanos. el fontanero dijo, che, acá hay cosa de animal. Claro. Me parece que Sí. no. Pero por las dudas, llamo al 911. Sí, estas no son las gafas de un ¿Aló? animal. Estas no estarían siendo así. Los animales no tienen pulgares, tipo, como una cosa así. Bueno, de la forma... Lo que sucede después, cuando la policía descubre que estos son restos humanos, es que empieza como a investigar. Y como sucede en todos los casos policiales, las cosas se resuelven de casualidad. Y aparece un tipo muy campante, lo más campante, muy relajado, que vive en el edificio del cual los vecinos se quejaron y obviamente le piden registrar Ahora, pero su digo, departamento. algo tan básico, se te tapa la cañería con un resto humano. ¿No mirás el segundo piso y el tercer piso para arriba? Decís, la cañería viene de dónde ahí. cayó?
Bueno, ¿Cómo están los caños? justamente ¿Que se comen? Tan básico como eso. entran a revisar el departamento. Este tipo no ofrece resistencia, es una de las cosas más interesantes, Claro. ¿no? Él dice, pase usted, después de usted, Claro. ¿quiere tomar una tacita de café? ¿Quiere un té? Le pongo té. Llegó justo para la hora del té, le dijo. El punto es que 5 o'clock. cuando abren la puerta, el olor es El barandón. es muy es insoportable y claramente se dan cuenta que algo está pasando ahí. Es cuestión de sumar 2 más 2 y le preguntan dónde está el resto del cuerpo, Claro, porque claramente lo tenés acá. Claro. A lo que el tipo, en vez de decir no, qué sé yo, lo que dice, hay en el armario. Abren en el armario y hay 2 bolsas. Pero esto Obviamente. Es medio idiota, pero está bueno hasta Es- volver a repetirlo. Es una Te locura. pregunta el policía, Ahí. dice, che, El tipo te vos lo tenés un cuerpo. ¿Dónde Sí, está? sí. Ah, ahí lo Ahí guardé. colgado. No está colgado porque no tenía perchas, pero está ahí. Entonces, se llevan las bolsas, se lo llevan al detenido y hay como una pregunta que es clave del policía que, No, que pará, se el lo está viaje en auto, llevando el viaje en auto es en el tremendo. auto. Y dice, bueno, las bolsas son un poco grandes, decime la verdad, vos tenés 2 cuerpos ahí, no 1. Y él le contesta, no, 14 o 15. No, dice, no me acuerdo si son 15 o 16, le tira. 15, 16. Cosa... Ese momento a mí me puso la piel de gallina. Tremendo. Oh, fuck. Ese momento me volvió loca. Dije, esto es una cosa de locos. Al final esta falopa era buena. Y ahí se desata como de la manera inversa de como usualmente se investigan los crímenes. Digo, lo usual sería tener 2 o 3 crímenes parecidos y que se empiece a buscar Claro. un asesino serial. Y en este caso lo que pasa es al revés. Tienen un asesino serial confeso y no saben a quién mató. Y ahí empiezan como a surgir varias de las preguntas del documental que a mí, algunas me parecen más interesantes que otras, pero me parece que la macro pregunta a la cual llega es muy interesante. Primero es, digamos, ¿quién carajo son, digamos? ¿Quiénes son? ¿Por qué nadie los está buscando? Claro, eso llama la atención. Eso llama la atención. O sea, si faltan Porque 15, él dice- 16 personas en Porque un pueblo... empiezan a... Pero no es mini- un pueblo, justamente lo que sucede es lo siguiente. No, pero digo Él de mata- base, es decir, faltan 15, 16 Claro. personas ahí. Faltan 15 o 16 personas. Además, él confiesa que vienen haciendo esto hace 4 años. Claro, Entonces, no es tanto, tanto ¿cómo tiempo. puede ser que este tipo haya estado 4 años matando gente Y no pasó nunca y, nada. y nunca nadie se dio cuenta de esto? Una que pregunto, che, ¿no viste a...? Sí. Exactamente, bueno, no hay registros de las personas, empiezan a hacer como un trabajo muy laborioso, también ayudados por esta persona que justamente no para de hablar y cuenta absolutamente todo lo que se acuerda, todo lo que sabe, y dice, vayan a buscar allá, vayan abren el alajero, Sí. tienen unos deditos ahí, Sí, ahí pueden sacar unas huellas, una cosa increíble. Cero resistencia. Eso te deja con un frío. así, Claro, ahí es donde te rompe todo el eje. Es terrible y además tenemos en el medio, a mí lo que me gusta es que no está solamente soportado en los tapes, sino más bien lo contrario. Digamos, los tapes te vienen como a completar una idea de personaje, pero Una en realidad... narrativa por ahí. Sí, Sí. pero en realidad está sostenida en lo que cuentan los policías y los testigos. Y lo que terminan como determinando, y para mí es lo más interesante del documental, es como el trasfondo social. Porque para mí, paréntesis, el documental como documental no me encanta. Me parece medio flojo. Me parece que justamente esto de los tapes podía no estar. Me parecía como no o estaba tan distinto. bueno. Lo que a mí me pasó, que es tipo paréntesis, y continúas Sí, porque sí. sé exactamente dónde vas, es, deben haber editado un montón, deben haber puesto, bueno, solamente pongamos esto que se puede escuchar, porque si vos pensás el calibre del No, tipo que no, larga, claramente. lo que Sí, debe no haber tiene grabado. problema para contar. No, claramente no. A mí no me gusta mucho cómo está estructurado el documental. Como que me parece como que en un momento me aburrió y me parece que una historia así no te puede aburrir No. jamás. Entonces dije, bueno, acá hay algo como que no me está gustando mucho. Pero sí me gusta mucho a dónde llegan, que es esto de pensar social. el contexto social y pensar y hacerse la gran pregunta de por qué a estas personas no las estaban buscando. Y resulta que estas eran hombres homosexuales, muy marginales, digamos, como viviendo muy en lo marginal. Ah, un detalle que tiene que ver con esto. Él contaba justamente cómo conocía a estas víctimas, que era yendo a pubs, hablando, Sí. teniendo un encuentro. Justamente- Ahí se va yendo, esto va Terminan- llevando ese camino. Exactamente, terminan yendo al camino donde hay hombres homosexuales súper discriminados por la sociedad que terminan ejerciendo la prostitución aunque no lo quieren, que muchos de ellos son drogadictos. Chicos de entre 14 y 40 años mató este hombre, o sea, mató un chico de 14 años, uno de 16, otro de 15, o sea, Y terrible. un chico de 40 también, para que nos incluyan.
Pero el punto acá es que justamente al ser estas personas tan marginadas y ser justamente por ser homosexuales, por la homosexualidad en sí misma, nadie se estaba preguntando por ellos, porque de alguna manera sus familias y sus entornos terminaban relegándolos también de una manera en la que nadie sabía ni dónde estaban ni qué les había pasado, y por eso pudieron pasar 4 años sin que las personas preguntaran dónde está su familiar. Está bueno para replantear un montón de cosas. Eso como para mí sociedad. es el alma del documental, está. para mí está ahí. Ahí está. ¿Qué te parece? O sea, bueno, cuando dice la que había sido pareja de una de las Sí. víctimas, que te dice, yo le dije, andate de acá, y el tipo Claro. se fue. Claro, era un drogadicto, Sí, se vino iban de la drogado, casa. le dije, no, te vas, nunca más volver. Y Salían del closet y nunca más sus volvió. padres los echaban de sus hogares y nunca más tener contacto. Sí, o aparte también, viste, como poder trabajar, bueno, no era una posibilidad, entonces terminaban en la cama de cualquier tipo, cualquiera sea, y así terminaban en la casa de este tipo. Bueno, hay testimonios de todas las personas que pueden estar involucradas, hay testigos, hay familiares de víctimas, hay víctimas que se puede decir que sobrevivieron. Entonces es muy, muy interesante lo que se puede recoger del documental. Para mí, estructuralmente no me encanta, pero me parece que la historia está muy buena. Está bien y nada más. Podría, a ver, Sí. con toda esta historia podría ser increíble. Exacto, podría ser el Night Stalker 2. Claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo que le juega en contra a esta historia es que el tipo te la cuenta desde primera. Pero Como igual por podés ejemplo, jugar con... Sí, pero yo creo que no supieron manejar eso. No, para mí es una cuestión estructural directamente del documental, de la apuesta y de cómo encararon el proyecto. Porque, por ejemplo, puede Porque ser... el tipo te puede contar todo y vos sabés dónde meter el audio, dónde... Bueno, o invertir. obviamente. A ver, justamente la historia empieza al revés de como es cualquier historia de asesino serial. Bueno, hubiese jugado al revés, justamente. Pero por eso digo, quizás empezaron por un camino y cuando lo fueron desarrollando hicieron que perdiera atractivo en un poco. O sea, estoy de acuerdo con lo que Claro. dicen los dos. O sea, Claro. para mí Sí, es sí, sí. eso. El hecho de decir, el tipo, lo agarras al tipo en la primer movida y te dice, no, si yo te cuento todo, ok, se me acaba la historia. O sea, ¿cómo genero esa tensión? Si Sí. el tipo me va a desembuchar todo. Igual agradezcamos que Netflix no te la quiera hacer en 4 episodios. No, desde ya. No, claramente. Sí, no, eso hubiese sido un Otro punto, caos. claro, otro punto que yo creo que ahí es un poquito consciente, un poquito la historia está como la cuenta, es que cuando dice, bueno, en el juicio el tipo va a decir soy culpable. Sí. Y dice, no, soy inocente. Ah, listo, acá hay que vender, acá Sí, esto es todo sí, prensa sí, y acá sí, se arma sí, un sí, desmadre porque, bueno, entienden lo que es el circo mediático. También me gusta eso, hay una crítica a lo que es la parte de los medios. Total. Ah, me parece- me pasa en cada documental. Sí, bueno, en este no te va a dejar de pasar. Yo creo que me quedé pensando y dije, bueno, es que bueno que en cierto punto nos estén llamando a la reflexión, por más que hayan pasado 20, 30 años con cosas viejas, pero que en su momento no trascendieron o llegaron transgiversadas o fueron por otro lado, justamente por los medios. Entonces me parece Total, como sí. un punto a favor eso, que hagan esa reflexión. Tal ese cual. llamado. Y para cerrar un poquito, bueno, el dato que traje al comienzo del programa fue porque cuando yo escuchaba las grabaciones del tipo, yo soy fanático del personaje de Hannibal Lecter. Porque me gusta cómo estás construido y siempre me gustó todo lo que... Porque me fascina primero la mente humana y me fascina el tema de los asesinos seriales, de cómo cómo se desconectan de la sociedad y como decía este tipo, realmente era malo. Era un tipo que era... o sea, estaba de acuerdo. O sea, no, bueno, pero sí, un tipo inteligente, pero era tipo malo. Lo que pasa es que socialmente no estamos preparados quizás para eso. Sí. Y queremos como negarlo. Para mí, claro, que justamente para mí ahí tiene un error el documental, que es darle como muchísima entidad sin contraposición hasta el final a la historia que él cuenta, porque él en sus tapes trata como de una especie de entender su diagnóstico, de decir por qué yo soy como Se soy, autoanaliza, por culpa exacto. de no sé qué, por culpa de no sé cuánto, y le da como mucha bola a eso, para después en los últimos 2 minutos decirte, no, el tipo era una basura y punto final. Punto, claro. Entonces es como que medio al pedo todo lo que el recorrido que haces, porque te das cuenta que no tiene sentido mientras lo vas recorriendo, entonces decís, bueno, no era Exacto. necesario. Pero bueno, no tenemos más tiempo. Vamos a ver, ¿te hizo seña, Gustavo? Sí. ¿Sí? ¿Hiciste ¿La seña? seña? Sí. Yo lo veo Me hizo escondido. esta seña. No, yo pensé que era esta seña. Dije, No, esa no se hace. No. Pero bueno, Yo vamos a... no juego al truco contigo. Igual, yo para mí estoy en 3 estrellitas. Yo juego al póker o con Beto, 2, después que te pueden cuente. ser 2 o 3. 2 o 3 estrellitas, no sé. vos. Yo ¿Perdiste creo plata? que le hace 3, justicia. vamos con 3. Está bien, no está mal. Yo O sea, por lo que vi me inclino para las 3. Bueno, yo creo, o sea, los Tres testimonios tranquila, nada, tampoco es ninguna Sí, fiesta. sí. los testimonios están, pero ¿qué pasa? Que los testimonios están bien, te das cuenta cuando tenés la gente que cuenta lo que le pasa y encuadrados como el orto, pero bien.
Yo me fijé mucho en lo que cuarto escuchaba. perfil horrendo que Sí. les hace. No, por favor. Pero bueno, yo creo que salió digno, si querés. Sí, Salió airoso. Airoso. sí. Y se puede ver como junto con el Destripador de Yorkshire, que también tiene como esto de lo social y de la forma de estigmatizar a las víctimas, que hace que entorpezca la causa y entorpezca como descubrir potenciales como Sí, asesinatos y demás. a lo Tiene mismo, como ese punto en hasta común. para cerrar la lectura de la policía. No me dieron bola porque era gay, que soy lectora. No, bueno, es que listo. hay unas cosas ahí. Copado. Hay unas cosas, sí, véanlo, porque nosotros no contamos todo lo que pasa en el documental. Por eso digo, con una hay 3 un de 3 ya está montón bien. de cosas. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, vamos con 3, chicos. Sí, Chao. sí. Pi. ¿Cómo? Pim, pum, pam, pi, pi. Muy bien. Está yendo de las manos Al este demonio. hielito. Sí. Así que lo mejor es escuchar una canción, una recomendación musical, un acorde de color y mucho más en la voz de Brian. Que nos va a dejar allá. Pum, pum, pum. Vamos a escuchar Hijo Nuestro de Todos Tus Muertos. No es la primera vez que suena TT. No, traje otro tema. Sí. del mismo y disco. y no hace Sí. mucho. No, sí. Si no recuerdo, fue el año pasado. No. Me voy a fijar en la agenda. Hace unos meses. Me voy a fijar en la agenda. Bueno, rapidito y al pie, pertenece al disco, por eso digo, es el mismo disco, Dale Aborigen del 94. Un disco súper polirrítmico. Encontré, hay una definición, panfletero. Dije, está bien. Sí, salió en el 94 y le escuchás los temas y a dónde va decís, está bien, contestatario. Sí. Toman posición, dice, somos a favor de esto, en contra de aquello y te hacemos un tema. Toma, pum, te Yo lo no entendí mandaron. el cambio después de Fidel ahí. Por eso fue que. Sí, que todo fue el mundo. El Fidel se vendió. Sí. Porque- ¿Se acuerdan? Lo primero que hizo como solista, International Love. Sí. Qué Fue. tema de mierda, por favor. A ver, Era vení- mucho mejor internaron al loro. Ah, Era mucho mejor. De Yayo era. A ver, para contar un poquito. la noche. Para contar un poquito. Antes de Dale Aborigen, que es el disco que los pone a Todos Tus Muertos en el mainstream, venían de laburos de Nenas de Hiroshima, más muy del under. Pero aparte rompían todo, viejo. Era muy del under. Eran tipos jodidos del under. Fidel se va de viaje, conoce Mano Negra, los acompaña en una gira. Obviamente, si pasás por Mano Negra, te abre la cabeza. Oh. Pasás por Manu Chao, te parte al medio y te Es dice, un "Mirá, viaje chamánico. olvídate". En un momento vamos a traer algo más de Mano Negra. Bueno, volvía con toda esa cabeza, ¿qué hizo? La puso en la banda y armó un gran... Para mí es uno de los mejores discos del rock nacional porque tiene todo. Eso fue lo que le permitió, y que también tiene ritmos afro-latinoamericanos, expandirse a toda Latinoamérica. Es un gran disco, tiene muchos cambios de ritmo. Sumado a eso que tiene ska, punk, hardcore, reggae, y bueno, unas cosas muy muy bonitas. Para cerrar así, un acorde de color, el tema Tu alma mía, del mismo álbum, la utilizó Tarantino en su película Curted. Yo no la tenía este dato. Dije, oh, mira qué me interesante. gustó. ¿Viste? Hoy estás datero. Salió, ¿Viste? son esos días que tenés la información ahí y decís, Sí. venga para acá. Estás iluminado. Sucede a veces. Vamos a escuchar entonces, prepárense porque esto patea, Hijo Nuestro de Todos Tus Muertos.